aquí y pues en la medida que vaya entrando vos me colaborás con eso. Bueno, vamos a empezar con lo que es la segunda tutoría relacionada con las Olimpiadas de Química. Esta tutoría está, digamos, enfocada en lo que es el equilibrio químico. Y en la segunda fase, o en la próxima tutoría, vamos a ver equilibrio químico ácido-base. El día de hoy vamos a hablar del equilibrio químico general, ¿cierto? Entonces, mi nombre es Alexander Santamaría, soy docente del Instituto de Química y voy a ser pues como el encargado de darles esta primera parte. Bueno, vamos a mirar qué es el equilibrio químico de una reacción. Recuerde que vamos a describir el equilibrio químico en forma general y luego más adelante, en la próxima tutorial, nos vamos a enfocar en el equilibrio químico ácido-base. Bueno, pero ¿qué es en sí el equilibrio químico de una reacción? ¿Cierto? Entonces es una condición. Eso es lo que tenemos que entender, que es una condición a la cual la concentración relativa de los reactivos y los productos se hace constante en el tiempo. Y vamos a escribir una reacción en equilibrio con una doble flecha, que significa que la reacción se puede dar en las dos direcciones, es decir, de reactivos a productos y de productos a reactivos. Entonces, para que entendamos un poco más este concepto, aquí tenemos una reacción hipotética cualquiera, donde A y B son los reactivos y C y D son los productos. Y están en equilibrio químico, porque recuerde que la simbología es muy importante y la doble dirección me está diciendo que esas especies están en equilibrio químico cuando se está expresando de esta forma. Y los, digamos, coeficientes son los A, B y C en minúscula corresponden a los coeficientes estequiométricos de esa reacción química. Bueno, supongamos entonces, viéndolo de otra forma, vamos a hacer una gráfica en un plano, ¿cierto? En un plano cartesiano, donde tenemos la concentración o una representación de la concentración en el tiempo. Y a tiempo cero tenemos inicialmente la concentración de los reactivos en una, digamos, en una posición alta, porque hay suficiente concentración de A y concentración de B, haciendo alusión a estos dos compuestos reaccionantes que hay aquí. Mientras que los productos C y D, estarían en el cero, ¿cierto? Todavía no han empezado, digamos que tenemos los reactivos por aparte, pero cuando los mezclamos, entonces empieza a reaccionar A y B, o sea que en el tiempo ellos se van a consumir, A y B se consumen, ¿cierto? Se consumen, no van a llegar a cero, digamos que se consumen hasta que alcanzan digamos, una condición constante. Y a medida que se consumen los reactivos, pues van a aparecer los productos. Uno, y digamos que este es A y B. Este viene a ser B, perdón, B no. Este viene a ser C y D, haciendo alusión nuevamente a esta reacción. Entonces, a medida que se consumen los reactivos, se van apareciendo los productos, ¿cierto? Entonces, mire que llega aquí, como estamos pintando la reacción, va a llegar a un tiempo en el cual, digamos, a este tiempo de equilibrio, en la cual la concentración de los productos no cambia ni tampoco la de los reactivos, sigue siendo una constante. Entonces, esta expresión de aquí en adelante, digamos, la condición que está ocurriendo de aquí en adelante se dice que la reacción está en equilibrio, ¿cierto? Porque tanto la concentración relativa de los productos como la de los reactivos no cambian el tiempo. Y eso lo especificamos con una ecuación química, que la constante de equilibrio, la va a llamar cualquiera constante de equilibrio, va a ser igual. Por definición, siempre se escriben los productos en el numerador y los reactivos en el denominador. Entonces es igual, la constante de equilibrio se expresa como la concentración de B y C elevado pues a los respectivos coeficientes estequiométricos, que es en este caso, perdón, B y C no, C y D, elevado a los respectivos coeficientes estequiométricos, estos son productos, sobre la concentración de los reactivos A y B.
Entonces, esta relación, digamos, como ya en este punto ya no cambian la concentración relativa de estos dos, de los productos y de los reactivos, entonces esto es una constante. O sea, de aquí para allá, la reacción se comporta como si fuera una condición constante, porque esa concentración relativa de los productos con respecto a los reactivos no cambia en el tiempo. Eso es lo que llama equilibrio. Pero aquí la estamos expresando en estos términos hipotéticos, o sea, no le estamos dando ningún tipo de correlación si corresponde a gases o si corresponde a concentraciones en solución. Entonces, si son gases, por ejemplo, o sea, si digamos que el sistema reaccionante son gases, entonces hablamos, ya aquí esta simbología la vamos a llamar K sub P, porque estamos haciendo referencia a gases y en vez de concentraciones utilizamos presión. Entonces, aquí para gases, K sub P va a ser igual. Si esto fueran gases, entonces sería igual a la presión de equilibrio de C a la C por la presión de equilibrio de D a la D sobre la presión de equilibrio de A a la A por la presión de equilibrio de B a la B. Esto es cuando son gases. ¿Listo? Y eso es lo que estamos hablando acá. Y estas, digamos, una forma de decir concentración, pero para gases es en términos de presiones. Cuando se trata de soluciones, entonces ya no hablamos de K sub P, sino de K sub C, constante de concentraciones. Ahí es donde hablamos de concentración de C a la C, la concentración de D a la D, sobre la concentración de A la A, por la concentración de B a la B. De B a la B. Entonces ya estos son concentraciones, las concentraciones de equilibrio. Pero recuerde que estas constantes son adimensionales. Son adimensionales, quiere decir de que a pesar de que las presiones pueden ser en atmósferas o en torr o en milímetros de mercurio, siempre van a estar divididas esas presiones de las especies por la presión de referencia que es una atmósfera, ¿cierto? O un torr o digamos la presión atmosférica. Mientras que las concentraciones siempre van a tener unidades de mol por litro, pero siempre van a estar divididas por la molaridad de referencia, que es 1 molar. Entonces esas unidades de moles se cancelan, por eso K sub C no tienen unidades. O sea, K sub C, K sub P y K sub C no tienen unidades. Son adimensionales, pero sabemos que cada una de estas es en mol por litro, pero está dividida. Digamos, como para hacer referencia a eso, este de aquí, digamos que la concentración de C tiene unidades de mol por litro. Pero recuerde que C está dividido por la unidad de referencia, que es 1 molar. 1 mol por litro. Entonces, por eso C, al final, cuando se cancelan las unidades, resulta siendo así adimensional. Lo mismo sucede para la presión relativa de cada uno de estos, si estamos hablando de presiones. Bueno, entonces aquí lo importante que hay que tener en cuenta es que la concentración de equilibrio es una condición en la cual la concentración relativa de los productos y los reactivos alcanzan una condición constante en el tiempo, o sea, hacen una constante en el tiempo. ¿Cómo expresar esa constante? Dependiendo si son gases, entonces utilizamos presiones y la llamamos K sub P, y si son soluciones, entonces la llamamos K sub C, constante de concentraciones, y hacemos una relación de concentraciones de productos con respecto a la concentración de reactivos. Y que digamos, K sub C no K sub C ni K sub P tienen unidades, porque cada concentración que están implicadas allí o cada presión que está implicada allí está dividida por una unidad de referencia, entonces por eso las unidades en cada uno de esos casos se cancelan. Eso es lo que hay que tener en cuenta en ese punto. Los equilibrios químicos entonces pueden ser de dos tipos, homogéneos o heterogéneos. Homogéneos es que los reactivos y los productos se encuentran en la misma fase, es decir, o todos son gases o todos están en solución. ¿Listo? Tanto los productos como los reactivos o son gases o son soluciones. Entonces, siempre es una sola fase. Y heterogéneos es cuando los reactivos y los productos se encuentran en fases diferentes. Entonces, usted puede tener un sólido con un gas
o un sólido con un líquido, o un gas con un líquido, y así sucesivamente. Entonces hay dos fases distintas. Por ejemplo, este de aquí con el nitrógeno para producir amoníaco. El nitrógeno reacciona con el hidrógeno para producir amoníaco. Aquí lo que hace falta es, obviamente, el balanceo de la ecuación. Entonces aquí tendríamos un 3 por 2, 6, 2 de nitrógeno, ahí estaría balanceado. Y miren el estado de agregación de cada uno de ellos. Tanto de los reactivos como de los productos están en fase gaseosa. Entonces esto es un sistema, un equilibrio homogéneo. Y recuerden lo que les dije ahorita, si nosotros quisiéramos expresar las constantes, ¿cuál sería la más adecuada? ¿Constante de concentraciones o constante de presión? Pues obviamente si es un gas, entonces hablamos de presión, ¿cierto? Porque los gases se pueden comprimir, entonces llamamos K sub P, si lo fuéramos a expresar para este caso, K sub P va a ser igual a productos, o sea, la presión del amoníaco, que es uno de los productos, elevado al cuadrado, recuerde el coeficiente, sobre la presión del nitrógeno a la 1 por la presión del hidrógeno al cubo. Esa es la forma y sería una constante de presiones. Porque el estado de agregación de esto es un gas. Aquí, por ejemplo, tenemos acuoso, 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 y todo está en fase líquida, o sea, también es un sistema homogéneo. Entonces, este sistema, ¿cómo lo expresamos? ¿Cuál es la forma más correcta de expresarlo? Si aquí son gases, entonces es K sub P, y aquí son soluciones en solución acuosa, entonces lo vamos a llamar K sub C. K sub C va a ser igual, K sub C va a ser igual a concentraciones de los productos sobre reactivos. Productos tenemos esto, pero fijémonos primero que esté balanceado. H3, 2, 3, 3, flúor 1, oxígeno 1. Ahí está balanceado. Bien, están balanceado también en carga. Una positiva menos una negativa da neutro en los productos, neutro en los reactivos. Listo. Entonces, aquí ya está balanceado, entonces quedaría H3 o más por la concentración de flúor o el fluoruro a la 1, todos están, el coeficiente estequiométrico es 1, sobre la concentración de HF. Y ojo, es muy importante que ya de aquí empiecen a tener ustedes esta referencia. Los líquidos puros o sólidos puros no, o coloquémoslo así, tienen actividad unitaria. O sea, que quiere decir que es 1 molar. Entonces, como tienen esos reactivos puros, es como si estuviéramos dividiendo por 1 toda esta expresión. Entonces, por eso es que no aparecen en la expresión los líquidos puros, por tener esta actividad unitaria, no aparecen en la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque su actividad es unitaria. Ya sea es una presión, si es un gas, o es 1 molar, si es un líquido. O sea, está por encima de eso. Entonces es como si estuviéramos dividiendo aquí, este 1 representa el agua. Entonces es como si estuviéramos dividiendo toda la expresión por 1. Entonces, por eso en esas circunstancias, los líquidos puros y los sólidos puros no entran a jugar parte de la expresión por esa condición. ¿Listo? Bueno, entonces es muy importante que tengamos en cuenta K sub P cuando son gases y K sub C cuando están en solución acuosa. Este AC es solución acuosa. Bueno, ahora vamos a ver los heterogéneos. Entonces los heterogéneos, como yo les decía ahorita, mire que hay diferentes fases. Entonces aquí tenemos una fase acuosa mezclada con un sólido, ¿cierto? No es como en el caso aquí que todos eran en solución acuosa o todos son gases. Aquí no, aquí hay una digamos, una combinación de varias fases. Realmente si uno lo fuese a pintar de alguna forma en solución acuosa, tendríamos el sólido depositado aquí en el seno de la solución, el AgCl, sólido, y aquí estaría el Ag más y el Cl menos, ¿cierto? Entonces, es más o menos esto, o sea, el sólido lo vemos allí precipitado en el fondo de la solución, pero no quiere decir que está reaccionando, está migrando parte de sus
iones a la fase acuosa. Entonces hay un equilibrio, aquí hay dos fases. Si ustedes lo ven aquí, estamos pintando dos fases, una fase sólida y una fase líquida. Entonces por eso es un sistema heterogéneo. ¿Cómo representamos entonces este sistema? Llamémoslo K, no sé, llamémoslo así, sin hacer referencia a si es K sub P o si es K sub C, porque al ser una mezcla de ambos, entonces simplemente llamémoslos K. K va a ser igual a la concentración de AG más, recuerde, productos. Verificamos que todo esté balanceado, una plata, un cloro, está balanceado, o sea, la relación es 1 a 1. Y recuerden lo que les dije ahorita, si este es un sólido puro. Entonces los sólidos puros es como si estuviéramos dividiendo, como su actividad es unitaria, es como si estuvieran dividiendo por 1. Entonces no se escribe, simplemente se deja de esta forma. Así sería descrito este equilibrio químico para este caso particular. Vamos a hacer unos ejemplos. Y en este caso, por ejemplo, vemos en este sistema, escriba la expresión de constante de equilibrio de las siguientes reacciones e indique si es homogénea o heterogénea. Entonces, mire que aquí, reactivos y productos, ambos están en, tanto el reactivo como el producto están en la misma fase, es fase gaseosa, o sea que es un sistema homogéneo. Listo, en este caso. Vamos a mirar este otro, acuoso, 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 también es homogéneo. Este es sólido, gas, este es heterogéneo. Gas, 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 líquido. Entonces esta también es heterogéneo. Porque es una mezcla de diferentes fases. Los únicos dos homogéneos entonces son los que están en la parte superior, ¿cierto? Aquí, al ser un sistema homogéneo de gases, entonces utilizamos K sub P. K sub P va a ser igual a la presión del oxígeno, recuerde que es productos, elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico sobre la presión del ozono al cuadrado. ¿Listo? Ese sería para este sistema. Para este otro sistema, todos están en fase acuosa. Acá sucede. Entonces, hacemos referencia a la concentración de productos, que en este caso es este complejo. Concentración. Esto que yo estoy colocando entre corchetes hace referencia a concentración de equilibrio. ¿Listo? Concentración de NH3, 2 más, a la 1, sobre reactivos, concentración de AG más de equilibrio por la concentración de amoníaco de equilibrio. Entonces, mire que aquí K sub P por ser gas, K sub C por ser concentración, ahí los podemos diferenciar. Ahora, cuando son heterogéneos, pues simplemente no lo rotulamos ni como K sub P ni como K sub C. Simplemente le colocamos K de equilibrio, va a ser igual para este. Productos, pero primero miremos si está balanceada. 2 carbonos, estaño, estano, oxígeno 2 y 2, 4, 2 y 2, 4. Ahí está bien. Entonces esto va a ser igual. Recuerde, aquí tenemos un gas, entonces es presión de CO2. Recuerde que el gas, siempre la forma de expresar concentraciones, llamémoslo así, es en términos de presiones. Entonces sería CO2, la presión del CO2 al cuadrado. Esto es un sólido puro, entonces es como si lo multiplicáramos por 1. No hay necesidad de escribirlo. Entonces ya este lo borramos. Sobre reactivos, este es otro gas, presión de CO al cuadrado por otro sólido, que es 1. Es como si imaginariamente colocáramos 1, pero no hay necesidad, ¿cierto? Entonces aquí, al quedarnos en una relación de gases, lo podemos llamar tranquilamente como K sub P, porque nos quedó todo en términos de presiones, ¿cierto? Y no nos quedó ningún otro término diferente como para decir que está en otra fase distinta. A pesar de que están en unas fases diferentes, todo nos quedó en términos de relación de presiones. Miremos este otro. K, por ahora coloquémoslo K, vamos a ver si nos puede quedar en K sub P o K sub C, pero lo importante es que identifiquemos cada uno de sus componentes. Este es un líquido puro, por lo tanto vale 1. Este es un gas, entonces presión de CO, pero miremos que sí esté balanceada.
un oxígeno, dos oxígenos por este lado, dos oxígenos por este lado, un carbono, dos hidrógenos, está balanceada. ¿Listo? Presión del CO sobre presión del hidrógeno, presión del CO2. Entonces, mire aquí, también la podemos llamar tranquilamente K sub P, porque todo nos quedó en términos de concentraciones. Otra cosa fuese muy diferente si, por ejemplo, nos hubiese dado presión del CO, no sé, estoy colocando un caso hipotético, no quiere decir que sea este, presión del hidrógeno y concentración, no sé, de CO2. Mire que entonces aquí ya no lo llamamos ni K sub P ni K sub C, simplemente lo dejamos como K. Pero bueno, eso es en un caso hipotético. Aquí no tenemos que centrarnos en ese sentido. Lo importante es que aquí ya empecemos a identificar cuándo es un sistema homogéneo, heterogéneo y cómo expresarlo si tenemos una relación de concentraciones o de presiones o una combinación de ambos. Bueno, entonces ya sabemos cómo expresar esas constantes de equilibrio para cualquier sistema reaccionante. Importante, no se les vaya a olvidar. Esta parte de aquí, siempre las reacciones de equilibrio siempre es en doble dirección. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a mirar el valor. Por el momento, simplemente hemos hecho cómo relacionar productos y reactivos en la constante. Pero no hemos hablado de la magnitud. Vamos a hablar de la magnitud de esta constante. O sea, del valor numérico. ¿Qué nos está diciendo esa constante en términos de magnitud? Entonces, la magnitud de la constante del equilibrio puede ser muy grande o muy pequeña, ¿cierto? El valor de la constante proporciona información importante acerca de la composición de la mezcla. Entonces, por lo general, como regla general, cuando la constante de equilibrio, llamémosla así, es mayor a la unidad, se dice que, recuerde que siempre la constante de equilibrio es una relación de productos sobre reactivos. Y cuando esa relación es mayor que 1, o sea, la magnitud es por encima de 1, la reacción está más desplazada hacia los productos, es decir, hay mayor cantidad de productos que reactivos. Eso es lo que nos quiere decir la magnitud de la constante. Si la constante de equilibrio es menor a 1, quiere decir que hay mayor cantidad de reactivos que de productos. Listo, eso es lo importante que ustedes tengan. Ustedes no tienen que aprender ninguna magnitud, simplemente es esta relación. Si está por debajo de 1, recuerde que siempre la constante de equilibrio es una relación de productos sobre reactivos. Ya sea que esté en términos de presiones o en términos de concentración, siempre va a estar escrita según la UPAC de esta forma. ¿Listo? Entonces, si esto es mayor que 1, entonces hay mayor cantidad de productos que de reactivos. Y si esto es menor que 1, hay mayor cantidad de reactivos que de productos. Eso es lo único que tiene que tener en cuenta allí. Entonces, vamos a mirar para qué nos sirve cuando veamos una constante, o el valor de la magnitud de una constante, nos va a servir para predecir, digamos, a menos de manera intuitiva, hacia dónde está más desplazado la reacción. Por ejemplo, tenemos se tiene la siguiente reacción para producir fosgeno. Fosgeno es este compuesto, el COCl2, que es usado como un insecticida y es una combinación de monóxido de carbono con cloro gaseoso para producir este fosgeno. Esa reacción tiene una K sub P. Recuerde que es K sub P, ¿por qué? Porque es una reacción homogénea y tiene, y digamos que tanto los reactivos como los productos están en fase gaseosa. Entonces, por eso se llama K sub P. Miren la magnitud de esta constante. 1.49 por 10 a la 8. Esa efectivamente es mucho mayor que 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué información nos dice esta constante? Esta constante en particular quiere decir de que esta reacción, si se lleva a cabo con este valor de esta constante, va a haber mucho más cantidad de productos que de reactivos. Eso es lo que nos quiere decir la magnitud, ¿cierto? Ahora, en este otro ejemplo, o sea, esta magnitud de constante, si nos hacen esta pregunta, quiere decir que hay como la constante es mayor que 1,
llamémoslo caso P es mayor que 1, entonces hay más cantidad de fosgeno que de CO y cloro de manera individual. O sea, hay más producto que reactivos. Otra cosa que nos quiere decir es, viendo solamente esta información de la reacción, esto quiere decir de que la reacción es mucho más favorable a producir el fosgeno. Eso es lo que nos quiere decir esa magnitud también. Ahora, vamos a mirar el caso contrario. De acuerdo al análisis de magnitud de la constante de la reacción descrita acá abajo, es posible producir NO en grandes cantidades a 25 grados centígrados. Entonces, miren aquí. Primero miremos que esté balanceado de nitrógeno o de oxígeno, o sea que aquí necesitamos un 2. Primero, la magnitud, cada equilibrio, es menor que 1. Y si es menor que 1, ¿qué nos indica? Que la reacción está más desplazada hacia acá. O sea, hay más reactivos que productos. Entonces, si eso es cierto, entonces, de acuerdo a la pregunta que nos están haciendo acá, esto quiere decir de que bajo estas condiciones, producir NO no es favorable, ya que su constante es muy pequeña. ¿Cierto? O cada equilibrio es menor a 1. O sea que él tiende más a estar como reactivo que como producto. Eso es lo que nos quiere decir esa constante. Entonces vamos a mirar en las aplicaciones. Voy a parar acá un momentico, vamos a mirar. Listo, aquí me dice, ¿podría explicar qué es el equilibrio químico? Ya, a ver, ¿quién es la que me hace la pregunta? Es que no veo aquí quién fue el que me hizo la pregunta. ¿Alguien me puede colaborar para saber que si ya está clara digamos, esa parte del equilibrio químico o si hay necesidad de volver a explicar lo que es el equilibrio químico? O me puede escribir por el chat. Obviamente, si tienen preguntas, por favor, la pueden hacer por el chat. ¿Está claro, muchachos? Listo, vuelvo a explicar, profe, gracias. Listo, ya voy a decir, bueno, entonces, ¿qué es el equilibrio químico? Recuerde que volviendo acá a este tema, lo importante es que quede claro la concepción del equilibrio químico. El equilibrio químico es una condición que se alcanza en el tiempo. ¿Listo? Condición que se alcanza en el tiempo. ¿Y cuál es esa condición? Que la concentración relativa de los productos, aquí llamamos productos A, de acuerdo a esta expresión, estos son los productos y estos son los reactivos. Entonces, es una condición a la cual la concentración relativa de los productos con respecto a la concentración relativa de los reactivos alcanza un valor constante. Mire que ya aquí ya no cambia la concentración en el tiempo. O sea, de aquí en adelante esa concentración relativa de los productos, estos son productos y estos son reactivos, si hacemos una relación como la que establecemos aquí, entonces va a ser una constante todo eso en el tiempo. Eso es lo que quiere decir concentración de equilibrio o lo que es equilibrio químico, ¿cierto? En términos generales. No sé si Ivonne, si ya quedó claro. O sea, es una condición en la cual la concentración relativa de los productos y de los reactivos es una constante en el tiempo. ¿Está claro? Si tienen otras preguntas, me la pueden hacer tranquilamente. Lo importante es que quede clara la información. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar ya. Entonces, vamos a mirar las aplicaciones de esos valores de las constantes de equilibrio. ¿Para qué nos sirven? ¿Cierto? Las constantes de equilibrio generalmente uno las encuentra en la literatura, en las tablas, en los libros de química. Esas constantes de equilibrio ya están definidas, eso ya está calculado. Simplemente es
usar esos valores de esas constantes para dos cosas principalmente. Una, para definir o para predecir la dirección de una reacción de acuerdo a la cantidad de reactivos que usted tenga al inicio. Y otra, para calcular concentraciones de equilibrio. O sea, si usted ya tiene, digamos, si yo ya tengo el valor de la magnitud de la constante, digamos que yo ya tengo la magnitud de la constante, este valor es conocido, entonces yo puedo saber, conociendo uno de estos, yo puedo saber cuál es la concentración de los reactivos o viceversa, ¿cierto? O si yo ya tengo la concentración de los reactivos, yo puedo calcular la constante de equilibrio. Esa es la vía a la cual me está diciendo esta última. Y predecir si se forma, predecir la dirección de la reacción, ya vamos a mirar ese caso. Vamos a mirar el caso 1. Entonces, el caso 1 es predecir la dirección de una reacción química. Recuerde que la reacción de equilibrio o el equilibrio químico siempre es en doble dirección. Reactivos y productos. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la cantidad de reactivos que tengamos o de productos, entonces, o la reacción se desplaza hacia allá o la reacción se desplaza hacia acá. Pero siempre ese desplazamiento va a tender a una condición de equilibrio, porque siempre se va a emparejar en un momento dado, dependiendo de la cantidad de productos que tengamos al inicio de la reacción. Entonces, predecir la dirección de una reacción. Esto lo debemos calcular la ley de acción de masas, Q. Q, que tiene una, voy a colocar aquí, voy a colocar aquí el ejemplo, A a la A más B a la B para dar C a la C más D a la D. Esto tiene una constante de equilibrio, la vamos a llamar así. Y esa K de equilibrio, recuerde que K de equilibrio va a ser igual a ¿qué? Para este sistema hipotético. Llamémoslo en términos de concentraciones. Sería la concentración de C a la C o la concentración de D a la D. Esos son productos sobre la concentración de los reactivos. Esta es la expresión que nosotros, esa es la que es constante de equilibrio. ¿Listo? Eso es lo que es constante de equilibrio. Es muy importante que esta expresión la tengan en mente. ¿Listo? Ahora vamos a hablar, como lo que vamos a predecir es la dirección, o sea, hacia dónde se dirige la reacción cuando tenemos una cantidad, digamos, de productos o reactivos que no son de equilibrio. Entonces vamos a calcular digamos, la ley de acción de masas, que vamos a llamar Q. Q esto no es una condición de equilibrio. Condición de no equilibrio. Esto es lo que llamamos ley de acción de masas. Y la ley de acción de masas tiene la misma forma de la constante de equilibrio. Entonces es igual a la concentración de C a la C por la concentración de D a la D sobre la concentración de A a la A por la concentración de B a la B. Pero estas vienen a ser las concentraciones iniciales, llamémoslo así. Concentraciones iniciales o de no equilibrio. O sea, estas son unas condiciones distintas. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Comparamos Q con la constante de equilibrio y si la constante de equilibrio, si la ley de acción de masas es mayor que la constante de equilibrio, entonces la reacción se desplaza de productos a reactivos. Si Q es igual a la constante de equilibrio, entonces estamos en equilibrio. Y si Q es menor que la constante de equilibrio, entonces la reacción se desplaza de reactivos a productos. Entonces, en otras palabras, voy a hacerlo en una especie esquemática que yo creo que les ayudará a ustedes a entender. Digamos que aquí tenemos productos reactivos y aquí abajo productos, en este otro lado productos. Y esto termodinámicamente va a verse aquí, para ir de reactivos a productos, alcanza un mínimo. Este mínimo es el que llamamos constante de equilibrio, ¿cierto? Esto desde el punto de vista termodinámico, pues sí, pero la gráfica nos va a ayudar a ilustrar.
Si el Q que calculemos, recuerde que este Q lo tenemos que calcular y comparar con la constante de equilibrio que nos dan en la literatura. Si el Q queda por aquí, si el Q, por ejemplo, que calculamos, digamos que el Q1 nos da por aquí, quiere decir que el Q está por debajo de la magnitud o sea, que el Q es menor que la constante de equilibrio. Estamos en esta condición. Q es menor que la constante del equilibrio. O sea que hacia dónde se desplaza la reacción para alcanzar nuevamente el equilibrio, de reactivos a productos. Mire la dirección, va de reactivos a productos. Eso es lo que nos dice esto, de reactivos a productos. Ahora, si el Q nos da por aquí, llamémoslo Q2, el que calculamos, entonces, ¿hacia dónde tiene que desplazarse la reacción para volver a alcanzar el estado de equilibrio? Tiene que desplazarse de reactivos, de productos a reactivos en este caso, porque aquí el Q es mayor que la constante de equilibrio y aquí el Q es menor que la constante de equilibrio. ¿Listo? Esa en forma gráfica para poder ilustrar hacia dónde se desplaza una reacción. Entonces vamos a mirar el ejemplo, cómo aplicamos la constante de equilibrio para predecir la dirección de una reacción. Entonces, mire, a 448 grados centígrados, la constante de equilibrio de la reacción, de esta reacción es 51. O sea que aquí K, aquí la podemos llamar K sub P. K sub P es igual a 51. ¿Cierto? Ya tenemos la constante de equilibrio. ¿Listo? Este es un valor que ya es dado en las condiciones de entrada. Ya tenemos K sub P. Predecir la dirección, entonces mire que aquí le están diciendo predecir la dirección. Cuando es predecir la dirección, entonces tenemos que analizar, tenemos que calcular la ley de acción de masas y compararla con esta constante. Entonces, predecir la dirección de la reacción si se coloca en un recipiente 0.88 atmósferas de yodo, 0.96 de hidrógeno y 0.592 atmósferas de yoduro de hidrógeno. O sea que aquí, según esto, vamos a calcular Q. Q para esta reacción. Mire que aquí en ninguna parte le están diciendo que estos son condiciones de equilibrio. Estas son condiciones diferentes a las condiciones de equilibrio. Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Entonces, la Q va a ser igual a la presión del yoduro, recuerden que es productos al cuadrado, sobre la presión del hidrógeno a la 1 por la presión del yodo, perdón, a la 1. Entonces ya tenemos las presiones, simplemente reemplazar. La del yoduro es 0.59, 2. Esto está elevado al cuadrado sobre la del yodo, 0.88 a la 1. Por la del hidrógeno, la del hidrógeno 0.96. 0.296 a la 1. Vamos a hacer ese cálculo. Tenemos que calcular esas. Recuerde que aquí estos son condiciones de no equilibrio. Y como son condiciones de no equilibrio, tenemos que calcular la ley de acción de masas, que es la que nosotros estamos especificando acá. Entonces es 0.592 al cuadrado dividido 0.88 por 0.296. Eso da, por favor, 0.117. Vamos a rectificar. 0.592 al cuadrado dividido ahora 0.88 por 0.296. Ah, no, perdón, aquí está mal calculado. Esto da 1.3. 1.3. Entonces, como este es el valor de la ley de acción de masas, que es el que calculamos nosotros, entonces, ¿cómo es Q comparado con la constante de equilibrio? La constante de equilibrio es 51. Q nos dio 1.3. Entonces, es menor. De acuerdo a esto, entonces estaríamos ubicados por acá. Entonces, ¿hacia dónde se tiene que desplazar el equilibrio para la reacción para alcanzar nuevamente el equilibrio? La reacción se desplaza de reactivos a productos para poder alcanzar la condición de equilibrio que nos está mencionando allí. Listo, esa es la forma como uno analiza estos sistemas y cómo
uno utiliza la magnitud de la constante. Otra vez, mire que aquí también la magnitud de la constante, también nos están diciendo, la magnitud de la constante es muy grande. O sea que él tendría que estar desplazado, en cualquier condición, tendría que estarse desplazando más hacia los productos, ¿cierto? Vamos a analizar esta otra constante de equilibrio. O sea, ya sabemos que una de las aplicaciones es para predecir la dirección de la reacción. Para predecir la dirección de la reacción, calculo la ley de acción de masas y comparo con la constante de equilibrio del sistema. Entonces, si Q es mayor que la constante, entonces va de productos a reactivos. Si Q es igual a la constante, que sería que el Q que calculemos nos dé exactamente acá, entonces estaríamos en una condición de equilibrio. Y si el Q es menor, como el que acabamos de hacer en esta reacción, es menor que la constante del equilibrio, entonces la reacción se tiene que desplazar de reactivos a productos para alcanzar la condición de equilibrio. Bueno, ¿alguna otra pregunta por aquí hasta acá, muchachos? Me pueden preguntar por el chat. Ahora vamos a ver la otra aplicación. La otra aplicación es para calcular las concentraciones de equilibrio. O sea, si yo conozco la constante, como nos están dando acá, entonces yo puedo hallar concentraciones de equilibrio. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Calcule las concentraciones de equilibrio de una solución 0.05 molar de NH3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Tenemos aquí este sistema reaccionante, una constante que es muy bajita. Si la magnitud de la constante es muy pequeña, recuerde que aquí cada equilibrio, en este podemos llamarlo cada concentraciones, tranquilamente, es menor que 1. Entonces, él prefiere permanecer como reactivo que como producto, ¿cierto? Porque la constante está por debajo de la unidad. Entonces, vamos a calcular, para poder resolver, digamos, este sistema, para poder hallar las concentraciones de equilibrio, se puede entender como concentraciones que quedan después de que el sistema alcanza el estado estacionario o deja digámoslo así, quedan en solución sin reaccionar. Recuerde, pues, digámoslo así para que lo recuerden, este sistema se resuelve de manera muy sencilla conociendo cuáles son las condiciones iniciales, qué es lo que reacciona y qué es lo que me queda después de esa reacción. Entonces tenemos que calcular ese sistema. Inicialmente, ¿qué nos dan? Nos dan la concentración de amoníaco. Esa es la concentración inicial. Nos dice, calcule las concentraciones de equilibrio de una solución que es 0.05 molar de amoníaco. Inicialmente tenemos 0.05 de esta sustancia. Y no tenemos, digamos que esto es como la condición de entrada, 0.05 la condición de entrada. No tenemos de esto nada al inicio. ¿Qué es lo que reacciona? Como es un sistema reaccionante y estamos viendo en esta dirección, entonces se va a consumir una cantidad X. Esta es la que vamos a calcular, una cantidad X de amoníaco. De estos 0.05, una cantidad de X se va a consumir. Y como este se está consumiendo, por eso el signo negativo, se va a estar produciendo amonio e hidróxido. Entonces se va a estar produciendo en la misma cantidad de acuerdo a la estequiometría, que es 1:1. Entonces, si este se consume, por estequiometría se me va a producir una mol o X moles de amonio y se me va a producir X moles de hidróxido. Entonces, mire que aquí el signo es positivo, porque el signo menos aquí significa consumo, el signo positivo aquí significa que se está produciendo. Entonces, después de que reacciona, pues me va a quedar 0.05 menos X. Esto es lo que me queda de amoníaco, digámoslo así, sin reaccionar. Me queda X de amonio y me queda X de hidróxido. Esta parte de aquí, estas concentraciones de equilibrio, estas son las que hay que tener en cuenta para plantear la constante de equilibrio. En otras palabras, si fuéramos a plantear la constante de equilibrio K sub C, en términos generales, sin haber hecho pues este procedimiento aquí, sería igual a la concentración de OH menos por la concentración del amonio
productos, recuerde productos, y estos son reactivos, sobre reactivos, concentración de amoníaco, y esto es un líquido puro. Recuerde que si es un líquido puro, su actividad es unitaria o es 1 molar, es como si estuviéramos dividiendo por 1 acá, entonces no se tiene en cuenta. Esa es la forma empírica con la que nosotros llegamos a relacionar productos y reactivos. Pero ya sabemos, esta es la condición de equilibrio. Entonces simplemente, ¿cuál es la concentración de OH menos? Es X. O llamémoslo, o coloquémoslo aquí. Sea X igual a la concentración de OH menos. Ustedes la pueden llamar así. Entonces sería X con OH menos, X con NH4. O sea que es X por X. En otras palabras sería OH menos al cuadrado. ¿Cierto? Sobre amoníaco. 0.05 menos X. ¿Qué es qué? OH menos. Entonces mire que ya quedó expresada esta condición que antes era algo abstracto, ya quedó en unos términos que tenemos concentración conocida y nos queda una variable. Y K(C) es igual a 1.7 por 10 a la menos 5, o sea que ya conocemos todo. Simplemente tenemos que despejar ¿qué? Tenemos que despejar OH. Entonces aquí hay una suposición que puede ser muy válida, y es que si la molaridad del NH3 inicial, recuerde que aquí molaridad, aquí estoy ya metiendo como varias cositas. Molaridad, cuando yo lo escribo M, es la molaridad de la molaridad inicial. Y cuando yo lo escribo entre corchetes, es la molaridad de equilibrio. ¿Listo? Y todas dos tienen unidades de mol por litro. O sea, es independientemente cómo se escriba, lo importante es que ustedes empiecen a reconocer. Cuando lo escribo con M, es molaridad inicial, y cuando lo escribo entre corchetes, como lo aparece aquí, es molaridad de equilibrio. Lo que nos están pidiendo el ejercicio son molaridades de equilibrio, pero conocemos la molaridad inicial. O sea, si la molaridad inicial la relacionamos con el valor de la K(C), y si esto es mayor que 1000, entonces donde aparezca OH menos como sumando, lo podemos despreciar. Esa es una forma simplificada de resolver el sistema. O sea, ¿en dónde aparece como sumando? Acá. Aquí no puedo despreciarlo porque aquí está como multiplicando. Sería OH por OH. Entonces no lo puedo despreciar acá, pero acá lo podemos despreciar. Y vamos a mirar si eso sí es posible o no. Esto es 0.05 dividido, o sea, el valor de la concentración inicial de amoníaco sobre 1.7 por 10 a la menos 5. Esto es, digamos, algo que se acepta desde el experimento, porque experimentalmente eso introduce un error muy pequeño. Y recuerden lo que siempre les he dicho, si la magnitud de la constante es muy pequeña, la disociación, que esto ya haría parte de la disociación, el OH menos, esta concentración de OH menos, también va a ser tan pequeña que no le va a sumar a esto. Y vamos a corroborar. Vamos a mirar 0.05 dividido 1.7 exponente a la menos 5. Vea, este valor me da 2.941. Esto es mayor que 1000. Entonces esto puede ser válido. Entonces cuando esto es así, simplemente esto se nos va a simplificar. La concentración de OH menos va a ser igual a la raíz cuadrada. Esto pasa aquí a multiplicar 1.7 por 10 a la menos 5 por 0.05. O sea, lo que hice fue pasar esto a multiplicar a 1.7 y le saco la raíz cuadrada para despejar el OH menos. Vamos a mirar. 1.7 exponente a la menos 5 por 0.05. Eso da 9.22 por 10 a la menos 4. Entonces, mire, esta es la concentración, esto es lo que nos dio de OH menos. 9.22 por 10 a la menos 4. Si ustedes lo reemplazan acá, si ustedes le restan eso, vamos a mirar. 0.05. Eso me da 0. Esa resta, digamos que aquí nos da 9.22 por 10 a la menos 4.
Al restar esto nos da aproximadamente 0.05, o sea, nos da muy similar. Entonces, por eso el error aquí implicado con esta suposición es válido, ¿cierto? La otra forma que se podría resolver si no tenemos esta suposición es sacar la raíz, la expresión cuadrática que resulta, que resultaría, digamos, resolviendo cuadrática. Aquí ya tendríamos la solución, ¿listo? Sería la concentración de OH menos. A ver, antes de hacer esto, terminemos el ejercicio. Enseguida miramos la opción 2. Entonces ya tenemos OH menos, pero recuerde que también en equilibrio tenemos esta, o sea, la concentración de amoníaco en el equilibrio va a ser igual a 0.05 menos 9.22 por 10 a la menos 4. La concentración de OH menos es igual a la del amonio, o sea que la concentración de amonio es igual a la que me dio de OH menos, que es 9.22 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Entonces ahí estarían todas las concentraciones. Estas de aquí son concentraciones de equilibrio. Calculadas a partir de qué? Del uso de la constante y de la concentración inicial del sistema. Bueno, por aquí tenemos una pregunta. Ya, la tutoría, ya vamos a acabar, ya con este terminamos. Ya vamos a acabar aquí hasta las 11 de la tutoría. Bueno, entonces aquí ya tenemos, ya digamos, la cálculo de las concentraciones de equilibrio, pero digamos que el sistema también lo podríamos haber resuelto así. K sub C es igual a la concentración de OH menos al cuadrado sobre la concentración de 0.05, la inicial menos la concentración de OH menos. Digamos, no tenemos la suposición. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar la expresión cuadrática que hay aquí, que es concentración de OH menos al cuadrado va a ser igual a K sub C por 0.05 menos K sub C por concentración de OH menos. Entonces simplemente la reorganizamos, me queda OH menos al cuadrado, este que está aquí pasa al otro lado a sumar, K sub C por la concentración, perdón, sí, K sub C por la concentración de OH menos, menos K sub C por 0.05. Esto es igual a 0. Entonces, mire que esto tiene la forma de x al cuadrado más, digamos, ax, bx más c. ¿Y cómo resolvemos una ecuación cuadrática? Sería igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. En términos ya, que me quede en términos de concentración, sería igual a menos K sub C más o menos raíz de K sub C al cuadrado, menos por menos da más 4A, que es 1, y C que es igual a K sub C por 0.05, dividido 2, y A en el sistema de nosotros vale 1. Aquí sacaríamos la concentración de OH menos del sistema. Entonces, esa es otra forma de calcular ese OH menos. Aquí lo hicimos con suposición, con esta suposición experimental para hacerlo más simplificado. O si no tenemos esa suposición, digamos que no cuentan con esa información, entonces lo que se hace es resolver la cuadrática, es un poquito más elaborado. ¿Eso qué quiere decir? De que ustedes pueden utilizar esta suposición y si les da mayor que 1000, ya con eso simplifican el sistema y resuelven el sistema muy fácil. Bueno, hasta aquí entonces es la parte del equilibrio químico. Ya la próxima clase vamos a ver los factores que afectan el equilibrio químico y entramos a la parte de equilibrio químico ácido-base, que ya nos vamos, aquí recuerde que describimos el equilibrio en forma general, incluso evaluamos equilibrios de presiones, equilibrios de concentraciones, equilibrios heterogéneos donde mezcla presiones y concentración. Entonces, la próxima clase ya nos centramos en uno solo de esos equilibrios, uno de tantos, que es el equilibrio ácido-base, y vamos a definir el concepto de acidez y basicidad para que ustedes, digamos, lo tengan más claro para abordar el problema.
Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, yo les agradezco entonces que haber asistido pues a esta tutoría. También los invito a que visiten la página de la Olimpiada. Allí en la página podrán encontrar varias tutorías que ya se han dado en Olimpiadas anteriores, que les va a servir a ustedes para que se preparen bien para esta primera fase. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad.